Y vamos a seguir analizando el tema YPF, lo que ha significado este cambio, y estamos para ello con Mariana Matranga, ingeniera química, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, pero además con experiencia en la actividad petrolera, porque estoy leyendo entre sus antecedentes que participó en diseño y operaciones de instalaciones de superficie en Argentina, en Canadá y en Noruega. Sí. Así que una amplia experiencia a pesar de su edad. Mariana, en principio, ¿qué es lo que representa este cambio, esta intervención estatal en el tema petrolero a través de su principal empresa? ¿Qué significa cambiar el criterio, el paradigma de un commodity por un recurso estratégico como se plantea ahora para el petróleo y el gas? Bueno, en primer lugar, la cuestión esta de instalar sobre la mesa el debate entre considerar al recurso como commodity o como recurso estratégico se viene dando fundamentalmente en el último año. Hay que aclarar una cuestión, suele confundirse mucho recurso con reserva. Los recursos se clasifican en descubiertos o sin descubrir. Entonces uno puede aplicar un montón de inversión en exploración y una parte del recurso que era anteriormente no descubierto, que pase a ser descubierto. Las reservas no se descubren, las reservas se estiman, se calculan, se certifican. ¿Por qué? Porque la reserva está íntimamente asociada a esta concepción del recurso como commodity. Es decir, algo que yo puedo, por ejemplo, explotar y venderlo a un precio más alto que el que me cuesta y entonces obtener una renta. Entonces la renta petrolera está íntimamente ligada a la concepción de este recurso como commodity y a la reserva. Por ejemplo, si sube el precio que me paga el mercado, yo puedo certificar mayores reservas. Las reservas para una petrolera es una medida de su renta potencial, porque la reserva es la fracción del recurso, que no solo obviamente que está ahí, sé que está ahí, es un recurso descubierto, sino que yo puedo sacar, que tengo la posibilidad física de hacerlo porque domino la técnica para hacerlo, y que además es rentable, o sea que lo que me cuesta sacarlo es menor que lo que me paga el mercado más la ganancia que yo quiero obtener. ¿Y en qué cambia, digamos, sigamos el camino cronológico, en este caso del recurso? Una vez que se convierte en reserva, que se saca, ¿qué cambia que la extracción se haga con criterio de renta o con criterio, por ejemplo, de que eso se ponga a disposición de un proyecto de desarrollo? Bueno, ¿cómo se hace esa En primer lugar, si uno pretende menor renta, podría certificar mayores reservas, justamente porque si uno lo único que pretende es, digamos, cuando se piensa en términos de reservas, se está pensando pura y exclusivamente en el término de la renta petrolera. Ahora, si esto es un recurso estratégico, si yo no quiero sacar estos millones de barriles de petróleo simplemente para obtener una renta, yo lo quiero sacar porque esto me sirve para mantener funcionando la industria, para mantener funcionando el transporte, para lograr calefacción en el sector residencial. Entonces, al ser un recurso estratégico, el valor que eso tiene, el impacto que eso tiene en la cadena productiva, tanto aguas abajo, porque suministra energía, como aguas arriba, porque eso puede transformarse en un tractor, en un motor de todo el desarrollo científico-tecnológico, porque la industria petrolera es una industria que requiere una cantidad muy importante de mano de obra calificada, industria pesada, insumos. Entonces tiene un valor estratégico con un impacto en la economía que va muchísimo más allá, si se quiere, si se tiene la voluntad política, va muchísimo más allá de la renta, de la ganancia específica que uno puede hacer con esa actividad económica. ¿Y qué se podría esperar del cambio de manos de YPF en este sentido? Bueno, en primer lugar, que el Estado tenga el control en todos los aspectos de la operación. Es una operación muy compleja, la industria petrolera. Entonces, por ejemplo, digamos, existe esta especie de axioma arraigado en la sociedad argentina, sobre todo después de la década del 90, de que todo lo estatal es malo y todo lo privado es bueno, eficiente y honesto, básicamente. Sí. Entonces, es un desafío, es difícil, pero perfectamente se puede hacer, se puede gestionar una YPF que no solo que sea rentable en un momento dado, sino que se ocupe de llenar los lugares que el resto de las compañías petroleras, que justamente su prioridad es la renta, no llenan. Por ejemplo, YPF, cuando era estatal, tenía estaciones de servicio en
todas las localidades del país, entonces ahí tiene un valor estratégico. A mí me interesa que llegue el combustible hasta esta zona del país, porque eso me alimenta la industria. Sí. O sea, no nos olvidemos que el consumo energético puede estimarse como la población por el PBI per cápita por la intensidad energética. La población crece. El PBI per cápita crece, ¿por qué? Porque Argentina no solamente está, no solamente está creciendo la economía, está creciendo la economía per cápita, o sea, la economía está creciendo más rápido que la población. A eso se lo multiplica por la intensidad energética. La intensidad energética es un indicador que mide el nivel de acoplamiento que hay entre el sistema energético y la economía. La intensidad energética se mide en, por ejemplo, millones de BTU o barriles por dólar del PBI. Con lo cual, si uno se fija a qué tasa está creciendo la población, más o menos 1%. ¿A qué tasa está creciendo el PBI per cápita? Per cápita, no solo el PBI. Sí. Entre 3 y 6%, depende del año. ¿Y cuál es la tasa de variación de la intensidad energética? Eso determina exactamente la tasa de variación del consumo energético. Entonces, cuando se habla de autoabastecimiento, básicamente lo que se tiene que lograr para el autoabastecimiento es que yo logre producir la misma cantidad de energía que la que estoy consumiendo. Si la población aumenta, el PBI per cápita aumenta, eso está aumentando así y sí. El autoabastecimiento se lograría cuando se juntan estas dos curvas. Te hago un final muy cortita, bueno, se están corriendo los títulos de la hora. El tema del autoabastecimiento, ¿a sí. cuánto estamos de lograrlo? ¿Es, digamos, una posibilidad o simplemente una utopía? No, es una posibilidad. Es difícil y es un gran desafío técnico. Pero no, claro, Argentina tuvo abastecimiento en algún momento. Sí, lo que entiendo yo que es clave, no solamente quedar separado en el recurso fósil, que es un recurso no renovable. ¿Por qué? Porque cuando se habla, por ejemplo, ¿cuánto quedan de reserva? 7 años, 10 años, 40 años. ¿Cuántos son 40 años? 2 generaciones. Entonces nosotros decimos, bueno, sí, para nuestros hijos, nuestros nietos y paramos de contar. Entonces, modelos como el del Statoil o el modelo que está siguiendo Brasil, la Petrobras con el presal, tiene un modelo muy interesante de la renta porque deciden ellos, políticamente como sociedad, dicen, bueno, vamos a prestar este recurso que es no renovable, o sea, nos estamos gastando algo que en el futuro no se va a poder usar. Claro. ¿Qué hacen? Parte de la renta, pero una gran parte, un porcentaje elevado de la renta, va directamente al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que por ejemplo en Noruega funciona maravillosamente bien, y esa es la forma que encontraron, por lo menos en el modelo noruego, de extender el uso del beneficio de ese recurso que es de todos los argentinos, de los argentinos que vivimos hoy, los argentinos que viven después. Y después el tema de diversificar la matriz energética. Hoy en día es menos del 1% y se puede hacer mucho más. Mariana Matranga, con explicaciones muy interesantes y seguramente teníamos más para aprovechar, pero el tiempo nos corre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.